Imagina a uno de los reyes más poderosos de la historia gobernando con majestad y dominio sobre vastos territorios. Ahora, piensa en ese mismo rey transformado en una criatura que vive entre las bestias del campo. ¿Qué llevó a Dios a realizar esta transformación dramática en Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia? En este video, exploraremos los misterios detrás de esta historia intrigante y las profundas lecciones que podemos aprender sobre la soberanía divina y la humildad. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de las notificaciones para que te avise YouTube cada vez que salga un video nuevo aquí en el canal. Ahora, vamos al video. Durante el reinado de Nabucodonosor II, el imperio neobabilónico alcanzó su punto más alto de gloria antes de ser tomado por el imperio persa. Este rey es recordado principalmente por ser un gran constructor y restaurador, famoso por obras como los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y una estructura que algunos creen podría haber sido la Torre de Babel en Irak. Nabucodonosor es considerado uno de los mejores gobernantes en la historia de su reino. Era hijo de Nabopolassar, un general caldeo que se proclamó líder de lugares como Palestina, Siria y Mesopotamia tras la caída de Asurbanipal. Así, Nabucodonosor estableció un nuevo imperio sobre las ruinas del antiguo imperio asirio, logró dominar estas regiones y derrotó a los egipcios en la batalla de Carquemis en el año 605 a.C. Tras la muerte de su padre ese mismo año, ascendió al trono con el objetivo de continuar expandiendo los territorios que su padre había comenzado a conquistar. Una de sus conquistas más importantes fue la de Jerusalén. Dios utilizó a Babilonia para castigar a Israel por adorar ídolos y por rebelarse contra él. Durante este tiempo, entre los años 607 y 586 a.C., los judíos fueron llevados a Babilonia como prisioneros en varias ocasiones, especialmente después de rebelarse contra el imperio babilónico. Nabucodonosor envió sus ejércitos contra Judá, asediando Jerusalén por más de un año, lo que resultó en la destrucción del templo judío, la captura de miles de judíos y la ruina de la ciudad. En una de estas deportaciones, Daniel fue llevado a Babilonia, donde el rey lo honró grandemente después de que Daniel interpretara uno de sus sueños, como se cuenta en el capítulo 2 de Daniel. Tiempo después, Nabucodonosor tuvo otro sueño que, al igual que el primero, ningún sabio de Babilonia pudo explicar excepto Daniel. En el capítulo 4 de Daniel, el rey se dirige a todos los pueblos, naciones y lenguas para contar las maravillas que Dios había hecho por él, proclamando la grandeza de Dios y la eternidad de su reino. Se cree que pasaron unos 30 años entre los eventos descritos en los capítulos 3 y 4, lo que situaría a Daniel en unos 50 años y a Nabucodonosor en una etapa avanzada de su vida, un momento para mirar hacia atrás y reflexionar sobre lo que había hecho. Sabemos que Daniel es quien escribió este libro que estamos revisando. Sin embargo, en el capítulo 4 aparece un narrador inesperado. Las palabras provienen directamente de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y Daniel las incluyó en su texto. Este mensaje, dirigido a todos en el mundo, muestra lo que el rey más poderoso quería compartir sobre lo divino al final de su vida: la importancia de reconocer las maravillas y los hechos por el Dios Altísimo en su vida, destacando la grandeza y el poder de sus actos y el carácter eterno de su dominio. El testimonio de Nabucodonosor sobre su experiencia con Dios fue tan significativo que decidió compartirlo con todos los pueblos y naciones a través de un decreto real. Más tarde, por inspiración divina, Daniel lo incorporó a las Escrituras. Se cree que Daniel incluyó este relato de un rey no judío para glorificar a Dios y porque el cambio genuino en Nabucodonosor era evidente e indiscutible.
la voluntad del rey de hablar sobre el Dios celestial, a quien llegó a conocer personalmente, es notable y algo que deberíamos aspirar a emular. Hasta ahora, Nabucodonosor reconoció al Dios de Israel en 3 ocasiones distintas. La primera vez fue en Daniel 2, versículo 47, donde después de que Daniel interpretara su sueño, el rey proclamó que el Dios de Daniel es el Dios de dioses y el Señor de los reyes. La segunda vez fue en Daniel 3, versículo 29, después del milagro de Sadrac, Mesac y Abednego. Nabucodonosor decretó severos castigos para cualquiera que hablara mal de su Dios, admitiendo que ningún otro Dios podría salvar de esa manera. La tercera es la narrada en el capítulo que estamos discutiendo, donde Nabucodonosor desea proclamar las grandezas divinas que presenció. Este capítulo es único porque presenta el testimonio personal de un rey gentil sobre cómo Dios transformó su corazón. Nabucodonosor se convierte en un modelo de testigo, alguien que comparte lo que ha visto y experimentado, mostrando la importancia de comunicar las obras que Dios ha hecho en nuestras vidas. Satanás está muy interesado en mantenernos callados sobre las obras y milagros que el Dios Altísimo ha hecho en nuestras vidas. Al mirar las Escrituras y los libros de historia, vemos que Nabucodonosor fue un rey notable en lo que hoy es Irak, considerado uno de los mejores en su historia. Pero en este relato, él admite que el reino de Dios es mucho más grande y su dominio es único por ser eterno. Antes de enfrentar una prueba de humildad, Dios le dio al rey la oportunidad de corregirse mediante una advertencia en un sueño. El relato bíblico nos cuenta que Nabucodonosor estaba en un momento de tranquilidad y prosperidad en su palacio cuando tuvo un sueño perturbador. A pesar de su paz, este sueño lo alarmó y convocó a todos los sabios de Babilonia para que lo interpretaran, pero ninguno pudo hacerlo hasta que llegó Daniel, conocido como Beltsasar. Nabucodonosor reconoció en Daniel un espíritu especial y le pidió que interpretara su sueño. Este momento de descanso del rey, marcado por la tranquilidad y el éxito, después de conquistar naciones y embellecer Babilonia, fue interrumpido por esta segunda revelación divina. A diferencia de antes, Nabucodonosor recordaba el sueño, pero no su significado, lo que lo llevó a buscar nuevamente la interpretación entre los sabios, quienes fallaron una vez más. Es interesante que Daniel no fue llamado con los otros sabios inicialmente, lo que sugiere que las personas a menudo no buscan la ayuda de Dios hasta que todas las demás opciones han fallado, algo que todavía sucede hoy en día cuando solo buscamos a Dios como último recurso. La situación cambió cuando llegó Daniel, y el rey, llamándolo Beltsasar, reconoció que necesitaba la guía del Dios de los judíos después del fracaso de sus propios consejeros. Nabucodonosor compartió con Daniel los detalles de un sueño que lo había perturbado profundamente. En este sueño, vio un árbol enorme en el centro de la tierra, tan alto que su copa tocaba el cielo y era visible desde todos los rincones del mundo. Este árbol, hermoso y lleno de frutos, proporcionaba alimento para todos y sombra para las bestias del campo, mientras que las aves del cielo habitaban en sus ramas. Sin embargo, en su sueño, un mensajero celestial, descrito por Nabucodonosor como un vigilante y santo, ordenó que el árbol fuera derribado, cortadas sus ramas, y que su follaje y frutos fueran dispersados, dispersando así a las criaturas que encontraban refugio en él. La orden incluía dejar el tocón de sus raíces en la tierra, asegurado con hierro y bronce, y que el rocío del cielo mojara este tocón, compartiendo su suerte con las bestias del campo. El sueño revelaba un cambio drástico. El corazón de hombre sería reemplazado por el de una bestia, viviendo entre ellas y alimentándose como ellas, por un periodo de 7 tiempos, interpretado comúnmente como 7 años. El propósito detrás de este sueño era mostrar que el Altísimo,
tiene autoridad sobre los reinos de los hombres, concediendo el poder a quien él desea, incluso al más humilde. Nabucodonosor, al relatar este sueño a Daniel, buscaba su interpretación, ya que ningún otro sabio en su reino había logrado explicarlo. La imagen del árbol que tocaba el cielo hacía referencia a la Torre de Babel, un proyecto de la misma región que buscaba alcanzar el cielo, simbolizando el orgullo humano. Este sueño no solo reveló la eventual humildad forzada de Nabucodonosor, sino que también sirvió como un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios sobre todos los reinos de la tierra. En este punto, Nabucodonosor, a pesar de sus grandes logros, enfrentaba la posibilidad de perder todo lo que había construido, recordándonos la advertencia de Cristo sobre la riqueza y la autosuficiencia que ignoran a Dios. Este episodio subraya la importancia de reconocer nuestra dependencia de Dios, independientemente de nuestros logros personales. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, un plan lleno de bienestar y amor que se revela de diversas maneras. En el caso de Nabucodonosor, Dios eligió hablarle a través de un sueño. A menudo, Dios también se comunica con nosotros de manera inesperada, utilizando personas específicas para guiarnos hacia su plan divino. Al interpretar el sueño de Nabucodonosor, Daniel, conocido también como Beltesazar, quedó atónito por un tiempo, reflexionando profundamente sobre el significado del sueño y sus implicaciones para el rey. A pesar de la preocupación que esto le causó, el rey instó a Daniel a no inquietarse y revelar la interpretación. Daniel explicó que el gran árbol que Nabucodonosor había visto simbolizaba al propio rey y su vasto reino, que había crecido fuerte y extenso, visible en toda la tierra. Sin embargo, el mensaje del vigía celestial que ordenaba cortar el árbol, pero dejar el tocón de sus raíces en la tierra, indicaba que Nabucodonosor sería apartado de la sociedad humana y viviría entre las bestias del campo, alimentándose como ellas, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y concede el poder a quien Él desea. La sentencia de vivir como una bestia durante 7 tiempos reflejaba un período de humillación divina para el rey hasta que aceptara la soberanía de Dios. Sin embargo, la orden de dejar el tocón de las raíces en la tierra sugirió que el reinado de Nabucodonosor sería restaurado una vez que reconociera la autoridad suprema de Dios. Daniel, movido por su genuina preocupación por Nabucodonosor y afectado emocionalmente por la dura realidad del sueño, instó al rey a arrepentirse de sus pecados y a actuar con justicia, especialmente hacia los oprimidos, como una forma de posiblemente extender su período de paz. La situación era delicada para Daniel, quien, a pesar de su lealtad al rey, no se negó a transmitir un mensaje tan difícil. Esto demuestra la integridad y el coraje de Daniel como profeta de Dios, quien, a pesar de los conflictos personales y su respeto por el rey, cumplió con su deber de comunicar la voluntad divina, incluso cuando implicaba noticias desfavorables para Nabucodonosor. Este episodio subraya la importancia de la fidelidad y la honestidad al servir como mensajeros de Dios, así como el poder transformador del arrepentimiento y la humildad ante la soberanía divina. La primera parte del sueño de Nabucodonosor probablemente no le causó alarma y podría haber alimentado su orgullo al ver reflejada la grandeza de su reino. Sin embargo, la raíz del juicio divino reside en la actitud arrogante del rey, que se veía casi como un sustituto de Dios. Esta imagen del árbol imponente, cuya copa tocaba el cielo, evoca la historia de la Torre de Babel, donde el orgullo humano llevó a las personas a aspiraciones desmedidas, desafiando el lugar de Dios. Este mismo tema de orgullo y caída se repite en la literatura profética, como en el caso de Asiria, descrito por Ezequiel, donde se utiliza la metáfora del árbol
para ilustrar el orgullo del reino y su inevitable caída. Isaías también captura esta temática al describir los pensamientos del rey de Babilonia, que aspiraba a ascender a los cielos y equipararse al Altísimo, un claro reflejo de la actitud desmedida de Nabucodonosor. La historia enseña que la gloria y el reconocimiento pueden llevar fácilmente a la vanidad y al orgullo, lo que frecuentemente resulta en la caída de aquellos que se ven por encima de su realidad humana. En el mundo moderno vemos ejemplos similares en figuras públicas como actores y deportistas, cuyos éxitos terminan siendo su perdición debido a este mismo ciclo de orgullo y caída. La intervención divina llega a través de un vigilante y santo, posiblemente un ángel, que anuncia el juicio de Dios. Este juicio no solo implica la caída de Nabucodonosor de su posición de poder, sino también su degradación a un estado menos humano, viviendo como una bestia entre las bestias del campo. Esta condición de vivir como un animal, descrita como licantropía en términos médicos, aunque no necesariamente vinculada a una enfermedad conocida, simboliza la pérdida de la dignidad humana que acompaña al orgullo extremo. El propósito de este severo juicio es enseñar a Nabucodonosor y a todos nosotros una lección vital, que el Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres y concede el poder a quien Él desea. A pesar del poder que Nabucodonosor había acumulado, debía aprender que su dominio era otorgado por Dios, quien tiene la autoridad última sobre todos los reinos y puede retirar el poder tan fácilmente como lo concede. Este episodio subraya que Dios no renunció a su soberanía y sigue gobernando sobre la humanidad. La restauración del reino de Nabucodonosor, condicionada al reconocimiento de la soberanía divina, sería un milagro que demostraría que es Dios quien establece y derriba a los reyes. Una lección de humildad y reconocimiento del verdadero poder divino en medio de las ambiciones humanas. Daniel advirtió a Nabucodonosor que debía reconocer y corregir sus errores para evitar el juicio divino, lo cual incluía compensar sus pecados actuando con justicia y mostrando misericordia hacia los oprimidos, sugiriendo que esta podría ser una forma de prolongar su período de paz y estabilidad. Este consejo refleja un principio espiritual presente en las Escrituras. El arrepentimiento puede cambiar el curso de una sentencia divina, como se vio en el caso de Nínive después de la predicación de Jonás. Sin embargo, Nabucodonosor no siguió este consejo y enfrentó las consecuencias un año después, cuando su orgullo lo llevó a proclamar la grandeza de Babilonia como su propio logro, sin reconocer la mano de Dios en sus éxitos. Esta declaración de autosuficiencia desencadenó la realización del juicio divino. Fue despojado de su humanidad y vivió como una bestia hasta que reconoció la soberanía de Dios. La transformación de Nabucodonosor en un estado menos humano, viviendo al aire libre y sufriendo las inclemencias del tiempo, fue una demostración física de su caída espiritual y mental. Este periodo de humillación duró 7 años, durante los cuales Nabucodonosor experimentó una pérdida total de dignidad y poder, una lección viviente de que el verdadero dominio pertenece solo a Dios. La historia de Nabucodonosor es un poderoso recordatorio de que el orgullo y la autosuficiencia pueden llevar a la caída, y que el reconocimiento de la autoridad y la misericordia divinas son fundamentales para la verdadera grandeza. A pesar de sus impresionantes logros y la magnificencia de Babilonia, Nabucodonosor tuvo que aprender que todo poder y toda autoridad provienen de Dios, y que solo al reconocer esto se puede esperar restaurar la verdadera paz y estabilidad. El juicio divino se cumplió de inmediato en Nabucodonosor, quien fue apartado de la gente y comenzó a vivir como un animal, comiendo hierba y estando al aire libre bajo el rocío del cielo. Su aspecto cambió tanto
que su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Este estado, en el cual una persona cree ser un animal y actúa como tal, se conoce como zoantropía o boantropía, en el caso específico de Nabucodonosor. Aunque los registros históricos de Babilonia no mencionan esos 7 años de locura de Nabucodonosor, el historiador griego, escribiendo en el 268 a.C., menciona un episodio en el cual Nabucodonosor fue poseído por algún dios y desapareció. La falta de registros sobre la actividad gubernamental de Nabucodonosor entre el 582 y el 575 a.C. sugiere un periodo de inactividad que coincide con la narrativa bíblica, a pesar de que los líderes de la época solían ocultar sus debilidades o fracasos. Después de 7 años, Nabucodonosor recuperó la razón y fue restaurado por el poder de Dios. Al ser restablecido, Nabucodonosor alabó al Altísimo, reconociendo que solo su poder es eterno y que resistirle es inútil. Este cambio de actitud marcó una gran diferencia respecto a su anterior arrogancia y autosuficiencia. La experiencia de Nabucodonosor nos recuerda que Dios tiene control sobre los reinos de la tierra y que el orgullo humano no tiene cabida ante él. A través de este humillante episodio, Nabucodonosor aprendió que el verdadero poder pertenece solo a Dios y que cualquier posición de autoridad que las personas tengan proviene de él. Su retorno al trono, después de reconocer la supremacía de Dios, muestra la misericordia de Dios y la posibilidad de redención para aquellos que fueron profundamente afectados por su propio orgullo. De manera sorprendente, cuando Nabucodonosor fue restaurado en su trono, experimentó aún más grandeza que antes, demostrando así el principio bíblico de que Dios exalta a aquellos que le honran. Esta situación resalta la generosidad y autenticidad del perdón de Dios, además de evidenciar cómo Dios busca glorificarse a través de las naciones. Inicialmente, al llevar los tesoros del templo de Jerusalén a los templos de sus dioses, Nabucodonosor podría haber pensado que sus deidades eran superiores al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, al final de Daniel 4, Nabucodonosor reconoce al verdadero Dios y comparte abiertamente esta revelación, convirtiéndose en un testimonio de las obras de Dios. Después de este evento, Nabucodonosor ya no es mencionado en las Escrituras, sin más detalles sobre su espiritualidad posterior. Parece razonable asumir que se sometió a la autoridad de Dios y confió en él. Difícilmente un rey pagano haría una declaración de fe profunda como la de Nabucodonosor, donde alaba y reconoce la justicia de Dios, sin haber experimentado un cambio genuino de corazón. Este cambio no solo muestra la ausencia de resentimiento por las pruebas vividas, sino también una actitud de humildad y aceptación, lo que sugiere que Nabucodonosor pudo haberse convertido verdaderamente en un creyente. Además, algunos ven en la historia de Nabucodonosor un paralelo profético con el destino de las naciones gentiles. Su locura simboliza el rechazo de Dios por parte de estas naciones. Su caída representa el juicio divino y su restauración anticipa la redención que algunos experimentarán en el reino milenario. Es fundamental aprender de Nabucodonosor y evitar la soberbia y el orgullo, adoptando en cambio la humildad ejemplificada por Jesucristo. Al concluir esta reflexión, recordemos la importancia de mantener la humildad y reconocer siempre la soberanía y justicia de Dios en nuestras vidas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta, compartirlo. Hasta el próximo video.